Con nuestra llegada a La Habana comienza este nuevo ciclo de nuestra aventura por salir de Cuba. Tengo tanto que agradecer, tantas bendiciones que Dios nos da y nos manda en forma de personas maravillosas que están ahí siempre con amor incondicional para ayudarnos. Teníamos planeado estar solo 5 días en La Habana, así que el plan era ir a la embajada al día siguiente de nuestra llegada, y así fue. Ese día por el camino nos topamos con un atasco en una avenida, en el cual tuvimos que esperar como 15 minutos, ya que desde no sé cuántos metros venía el presidente Díaz-Canel en su carro, escoltado como por 10 carros más. De la embajada salimos bastante rápido, gracias a Dios, y regresamos a la casa donde nos estamos quedando. Entonces nuestros familiares nos invitaron a salir a comer fuera para desconectar un poco de toda la presión que conllevan todos estos trámites y así aprovechar nuestro tiempo en La Habana y conocer y pasear un poquito. Fuimos a un restaurante del estado que milagrosamente existe aún con buen precio, bastante buena calidad y cerveza Bucanero dispensada. Increíblemente descubrimos que en La Habana todos los precios de los locales gastronómicos, tanto particulares como estatales, están más baratos que en Camagüey, cosa que antes era todo lo contrario. Pedimos carne asada, arroz con gris, pasta a la carbonara. Las pastas no es la mejor opción, pero la comida criolla cubana sí, deliciosa. Y de postre, casquitos de guayaba, súper ricos. Y todo para 5 personas a un precio asombrosamente económico. Quiero agradecer eternamente a esta hermosa familia que nos recibió con los brazos abiertos y con todo su amor para nosotros. Los queremos muchísimo. Dios los bendiga siempre. Al día siguiente nos hicimos un PCR en el policlínico más cercano. No era realmente necesario, pero nosotros, para evitar cualquier inconveniente, nos los hicimos de todas formas. De regreso nos topamos con una calle inundada por un río desbordado que tapaba la calle aproximadamente con 40 centímetros de agua sucia. Las personas a pie no teníamos más remedio que cruzarlo por una orilla, por lo que no había tanta agua porque no se podía bordear. Ya solo faltaban 2 días para el viaje, pues resulta que por problemas de mala comunicación se extendió la espera. Tuvimos que quedarnos casi por 2 semanas más. Gracias a Dios, los familiares de mi esposo no tuvieron inconveniente en que nos quedáramos con ellos. Sin pensarlo 2 veces, nos acogieron y nos brindaron su hogar el tiempo que quedaba. Durante la espera, los pensamientos y recuerdos inundaban nuestra mente en todo momento. Solo podríamos aprovechar cada segundo que nos quedaba allí. Gracias a Dios, esos días se nos fueron volando, extrañando pero positivos, con el estrés y la emoción del viaje tan largo que sabíamos que vendría. A veces nos quedábamos mirando horas desde el balcón a la gente que pasaba, al cielo, los edificios, los vehículos, todo a nuestro alrededor, preguntándonos cuánto tiempo tendríamos que pasar para volver a observar los paisajes con los que crecimos. Paisajes que hoy en día dan pena, la gente cansada, los edificios viejos y despintados, los vehículos andando a tumbos y sin piezas de repuesto. Sinceramente, el solo hecho de pensar que saldríamos de tanta miseria y que podíamos soñar con un mejor futuro para los nuestros y para nosotros, era excusa más que suficiente para contrarrestar el dolor de la separación. Los padres de Ernesto fueron para La Habana a los 3 días de nuestra llegada para ayudarnos y despedirse de nosotros, ya que supuestamente nos íbamos en 2 días. Pero como se extendió la espera, tuvimos que quedarnos por varios días con la ansiedad de saber qué pasaría. En esos días aprovechamos para pasear un poco por La Habana, teniendo en cuenta que con el reordenamiento económico, los precios para todo eran una locura. Los taxis particulares o almendrones, como lo llamamos los cubanos, era la vía más rápida para viajar. Porque como vieron en mi anterior video, que si no lo viste te lo dejo por aquí, los ómnibus estaban llenos hasta el tope todo el tiempo. Las personas ya no lo temían al COVID o simplemente no les quedaba más opción para poder moverse por la extensa Habana. Porque el precio de los almendrones está por las nubes y lo peor no era eso, lo peor es que con la escasez de petróleo no había casi ómnibus, así que no queda más remedio que coger almendrones o esperar a las gacelas. Pero las gacelas eran más esporádicas que los ómnibus. Si en 2 semanas nos montamos en una, fue un milagro. El caso es que para los almendrones hubo días en los que pasábamos 40 minutos o 1 hora esperando y moviéndonos de acera, porque eran tantas las personas esperando por un almendrón que siempre estaban llenos. Como éramos 4, muchas veces tuvimos que montarnos solo 2 en un carro y los otros 2 esperar por otro carro y reencontrarnos en otra dirección. Estas vistas fueron en el Hotel Paseo de Prado, que conocimos por primera vez. Unas vistas hermosas de un bello lugar que parece hasta surrealista en comparación con los edificios en derrumbe y construcciones antiguas alrededor en toda La Habana. Pero siempre dando gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocerlo y pasar una tarde inolvidable en el Bar Mirador en familia. La tensión que teníamos Ernesto y yo estaba reflejada en nuestras caras, que andábamos con 2 nosobucos cada uno todo el tiempo, evitando todo contacto posible con las personas en la calle, ya que dependíamos de dar negativo en el test de PCR para poder viajar. No sabíamos con certeza si todo saldría bien en el aeropuerto,
ya que en Cuba siempre ponen trabas para todo, y más cuando se trata de un viaje para otro país. Casualmente coincidió en que pasáramos el Día de los Padres en La Habana, y nos unimos a la celebración que hicieron ese día los anfitriones del hogar. Yo, lejos de los míos, pero sin duda alguna me sentí como en casa. Muchísimas gracias una vez más a todos. Logramos alquilar un taxi para que nos recogiera a las 5 de la mañana para estar con calma y tiempo suficiente en el aeropuerto, por una aplicación que una amistad nos recomendó y funcionó súper bien, gracias a Dios. Les estaré dejando detalles de la aplicación en la cajita de información por si les sirve de ayuda. Nosotros habíamos averiguado con tiempo en las oficinas de Turkish Airlines que la aduana había impuesto una ley absurda que no permitía a ningún cubano llevarse un instrumento musical por encima, es decir, como equipaje de mano. Ni siquiera la mujer que nos atendió en Turkish estaba de acuerdo con esa ley. Nos contó que había tenido miles de reclamos de la propia aerolínea, pero la aduana y el gobierno son los que mandan. Para nosotros fue una ventaja saber ese detalle, ya que fuimos preparados. A otros amigos no les dijeron nada, y ya estando en el aeropuerto a la hora de irse tuvieron que guardar 2 guitarras dentro de una maleta de las que viajan abajo, en el avión. ¿Era eso o no los iban a dejar irse con sus instrumentos? Obvio, las guitarras nos llegaron bien. ¿A qué persona se le ocurre imponer que un objeto tan delicado y caro como un instrumento musical no viaje con su propietario encima? En fin, creo que ya esa ley absurda la lograron erradicar hace unas semanas después de tantas quejas. Nosotros de todos modos tuvimos que llevar la trompeta por abajo, la forramos con esponjas y con la propia ropa dentro de la maleta. Gracias a Dios, llegó intacta a nuestro destino final. Dentro del aeropuerto ya había formado una hilera como de 30 personas para Turkish. Ahí mismo aprovechamos para embalar nuestro equipaje para mayor seguridad, que increíblemente mantiene el precio anterior al reordenamiento. Ahí miramos y nos despedimos por última vez de los padres de Ernesto, que estaban afuera muy emocionados. Nosotros en ese momento estábamos tan nerviosos que pasamos rápidamente para la sección de migración y la aduana. Ya luego en el salón de espera, como era lógico, nos dio hambre, porque no habíamos comido nada desde el día anterior. Allí hay varias cafeterías, no había ofertas variadas, en la mayoría solo había botellas de agua y refrescos. El caso es que nos molestó mucho cuando preguntamos y nos dijeron que en todas el pago era en USD. Le preguntamos indignados al dependiente que por qué no había al menos una en moneda nacional de Cuba. El pobre no tuvo más remedio que hacer un gesto de que no sabía, porque ponen todas las tiendas en una moneda que no le pagan al cubano y que el único modo de conseguirla es comprándola en el mercado negro o que algún familiar de Estados Unidos la envíe. No pudimos comer nada en ese aeropuerto, no porque no tuviéramos dólares, sino porque preferíamos pasar hambre antes de darle 1 kilo de USD a ese gobierno explotador. Finalmente estábamos sentados en el avión, algo que no pasa todos los días en la vida del cubano. Incluso hay muchos que nunca han entrado ni viajado en uno, y que probablemente no les alcance la vida entera para hacerlo. Hemos conocido personas de otros países que nos hablan de lo fácil que es viajar de un país a otro para ellos, y que no entienden de ninguna manera el por qué para los cubanos es tan limitado y casi imposible soñar con un viaje. Eran casi 48 horas las que faltaba aún para llegar a nuestro destino final. Pero para nosotros ya había pasado la peor parte, la que nos quitaba el sueño y nos tenía tan nerviosos. Ya no tendríamos que preocuparnos más por pasar 6 u 8 horas al día sin electricidad en nuestros hogares, o pasarnos una semana entera sin saber si podríamos comprar la carne que tanto nos gustaba, o un simple cartón de huevos que ya valía lo mismo que la carne. Finalmente dejaríamos atrás la vida monótona que llevábamos, haciendo exactamente lo mismo todas las semanas y viendo día a día cómo seguían yéndose por montones amigos y familiares por Nicaragua, mientras nosotros no teníamos la vía de poder hacerlo también. Finalmente no tendríamos que preguntarnos ¿qué será de nuestro futuro en unos años? ¿Tendremos que hacer una familia dentro de Cuba? ¿Darle esta vida de miserias a nuestros hijos? Finalmente salíamos de nuestra prisión. Quise decir Cuba.